el espacio de apoyo se convirtió en una cámara de eco de frustración masculina. Y ahí lo vemos ahorita si quieres comentamos un poquito más a fondo, Sí. pero ahí lo vemos en personajes como Andrew Tate y aquí en México el Temach. Solomon empezó a publicar amenazas específicas, no eran quejas generales sobre su vida, etc. Eran objetivos con nombre y apellido. Entre sus planes detallados se encontraba el deseo de atacar a su propia dentista. No buscaba dinero ni poder, buscaba algo mucho más abstracto y peligroso. Notoriedad basada en el resentimiento. Que tú no puedes ser una persona como completamente sana si estás todo el tiempo aislado. Con este mensaje, Minassian no solo reivindicaba su atrocidad, sino que la conectaba directamente con una subcultura digital que había estado operando en las sombras de internet, el movimiento incel o célibes involuntarios. Él desarrolló un complejo de superioridad extremo. Se veía a sí mismo, en sus propias palabras, como un caballero supremo. Creía que su ascendencia, su ropa de diseñador y sus modales refinados lo hacían inherentemente superior a los demás hombres. Hey, ¿qué tal, amigos? Mi nombre es Pablo y estoy aquí con mi compa. Mi nombre es Eric. Exactamente. Y bienvenidos al Club del Futuro con un nuevo episodio. Hoy les traemos un tema que es muy relevante al día de hoy y lo vamos a presentar en un formato de iceberg para que se queden hasta el final porque va a estar muy cañón. Y Eric se va a echar una explicación de qué es un incel, porque el iceberg es de los incels. Sí, de hecho, bueno, lo que inspiró este episodio, ya sabes que siempre explicamos qué es lo que inspira este episodio. Pues es básicamente por la noticia que salió hace una semana, casi 2, acerca de, pues sí, un incel, un niño, un adolescente de 15 años que, pues cometió ahí unos crímenes. Ahorita vamos a dar más detalles más adelante. Pero justo trae a la mesa el tema de los incels. Exacto. Vamos a primero analizar qué es un incel. Pero antes de continuar y adentrarnos en el tema, para evitar que haya más incels y este tipo de que se esparzan este tipo de ideologías, ¿qué tienen que hacer? Tienen que suscribirse, banda. Suscribirse, comentar. Tienen que comentar, darle que darle like, tienen que interactuar. Y traten compartir. De compartir para que no se difunda más como la desinformación, porque aquí les traemos información de la chingona. Sí, vamos a analizarlo pues desde nuestra perspectiva, ¿no? Y también comenten abajo qué es lo que piensan ustedes en los temas que vamos a ir tocando. Pues bueno, vamos a iniciar, ¿no? La palabra incel se escucha cada vez más en noticias, foros y análisis sociológicos. Pero para entender qué es realmente, hay que pelar varias capas de una cebolla bastante amarga. Así es. El término es un acrónimo de Involuntary Celibate o celibato involuntario. En su superficie describe a personas que desean tener una relación romántica o sensual, pero no logran encontrar pareja. Sin embargo, lo que empezó como una etiqueta de autopercepción se ha transformado en una de las subculturas más complejas y, a menudo, peligrosas de la era digital. Lo más irónico de la historia de los incels es su origen. Contrario a lo que dicta el sentido común actual, el término no fue inventado por un hombre resentido en un sótano, sino por una mujer canadiense como Alana, a finales de los años 90. Alana creó un sitio web llamado Alana's Involuntary Celibacy Project. Su intención era noble y radicalmente distinta a lo que vemos hoy. Quería crear un espacio de apoyo para personas de cualquier género que se sintieran solas.
Ok. Socialmente torpes o que simplemente no tuvieran suerte en el amor. Era un rincón de vulnerabilidad y empatía. Sin embargo, con el tiempo, Lana abandonó el sitio y el término migró hacia foros como 4chan y Reddit, donde la dinámica cambió por completo. El espacio de apoyo se convirtió en una cámara de eco de frustración masculina. Y ahí lo vemos ahorita si quieres comentamos un poquito más a fondo, Sí. pero ahí lo vemos en personajes como Andrew Tate y aquí en México el Temach. El Temach. Es de los más conocidos. Y otro que intentó ahí como empezar por ese... pues a retomar ese tipo de discurso es el Chicharito. ¿Ah, sí? Sí, el futbolista, No casi exfutbolista. Exfutbolista porque ya, pues, al parecer ya su carrera se estaba terminando y estaba viendo, pues, de qué puedo vivir en redes. Pues, estaba tomando estos temas para llevarlos. No sabía eso. Simón, pues era el que, quieres que un hombre te mantenga, pero no quieres hacer el quehacer en tu casa. Interesante. No quieres hacer el quehacer en tu Simón, casa. algo así empezó a decir, que empezó con el interesante. Ajá, esa mamá. Ya. Hagan el quehacer, banda. Ajá. Y hablando del Black Pill, creo que de los que manejan ese tipo de discurso es Andrew Tate. Sí. Y para entender de qué trata el mundo incel actual, hay que entender su filosofía central, la Black Pill o píldora negra. Ok. Inspirados vagamente en la metáfora de The Matrix. Los incels sostienen que han despertado a una realidad cruel que el resto del mundo. Esto es una pregunta. Sí. O sea, en Matrix es la píldora azul y la píldora roja. O sea, y de la que tú estás hablando es como la Black Pill, la píldora negra. O sea, como en qué... Ajá, es que la Black Pill, ahorita lo explico un poquito más. A ver. La Black Pill evolucionó de la Red Pill. Ajá, exacto. La Red Pill en el mundo de los masculinos, de los güeyes que quieren revivir la masculinidad, es, pues tienes que trabajar en ti, ¿no? Ir al gimnasio, tener un buen trabajo, quitarte vicios, no beber, no eso no lo veo mal, pero... Sí, o sea, traen un discurso de que para atraer mujeres, pues primero tienes que trabajar en ti. Sí. O sea, bueno, para los que no sepan, para los que no vieron la Matrix, la píldora roja es la píldora que te lleva a la Matrix, o sea, que te despierta de la simulación en la que estás. Y la azul es la que te deja en la simulación. Entonces tú eliges cuál Morfeo le da a elegir. Nada más como contexto, ¿no? Exacto. Entonces para ellos les denominan como simps. Ajá. Son los que andan detrás de las mujeres, principalmente esas relaciones parasociales con mujeres del internet, ¿no? Que van y le hacen donaciones y que la chica quiere... Ay, que quiero comprarme un nuevo disfraz. Ay, ¿quién me lo comprará? Entonces van estos que les denominan simps. Y les donan dinero así. O les mandan a su casa ¿cómo se llama? Los disfraces o su computadora, lo que sea que pidan. Eso. Ok. Entonces los Red Pill dicen, bueno, no seas así, trabaja en ti, deja de este rollo, pero el problema es que traen un discurso como, por ejemplo, el Temach, que más que decir... ¿Como de odio? Sí, okay. Más que decir, ¿sabes qué? Como persona, ni siquiera como hombre o mujer, como persona, trabaja, quiérete a ti, y luego ya podrás, seguramente eso atraerá a buenas amistades, sí, una relación estable y tal. Pero más bien, si ustedes los escuchan hablar, hablan desde el odio. Desde el odio, sí. Ajá, incluso la Red Pill, que es la versión soft de lo que es el Black Pill, ¿no? Entonces, bueno, los incels sostienen que han despertado a una realidad cruel que el resto del mundo, es decir, los normies, ignora. Es decir, los que sí tienen relaciones y todo eso. Los que llevan una vida normal, ¿no? ¿Los normies? Pues así les denominan. Ahorita vamos a los términos que utilizan, ¿no? Ese es uno de ellos. Ajá. Pues la Black Pill es un determinismo biológico extremo según esta visión. Ok. Donde el aspecto físico lo es todo.
Es decir, creen que el éxito social y romántico depende exclusivamente de la genética. No, okay. Es decir, estructura ósea, altura, simetría facial, bla, bla. Usan la jerarquía social. Es decir, clasifican a la humanidad en categorías. Los chats son los hombres genéticamente superiores. Las Stacy's son las mujeres atractivas que solo buscan a los chats. Es decir, los populares con los populares. El giga chat, ¿no? Que le dicen. Y ellos, los incels, están en el fondo de la pirámide, condenados por la naturaleza. A diferencia de la píldora roja, que sugiere que puedes mejorar si te esfuerzas, la píldora negra dice que no hay esperanza. Si no naciste con los rasgos adecuados, se acabó. No hay opción. Por ejemplo, ¿cómo pasa a alguien de sentirse solo a odiar? Que sí hay... Es un gran salto, ¿no? Sí, es un resentimiento. Aquí entra en juego la radicalización digital. En estos foros, la tristeza individual se valida y se redirige hacia un enemigo en común. Las mujeres y la sociedad moderna. Se fomenta una narrativa en la que las mujeres son culpables de su sufrimiento por tener estándares demasiado altos o por ejercer su libertad sensual. Este resentimiento ha escalado en algunos casos hacia la glorificación de la violencia. Y bueno, pues figuras como Elliot Rodger, que ya lo traeremos, es uno de los más fuertes. Los más top. Sí. Bueno, top por decir algo, ¿no? Sí. Es de los más bottom. Bueno, Elliot Rodger, quien cometió una masacre en 2014, son tratados en estos rincones como santos o mártires, creando un ciclo de retroalimentación donde el odio se vuelve una forma de identidad y pertenencia. Hoy en día, el fenómeno incel no surge en el vacío. Los algoritmos de las redes sociales a menudo juegan un papel crucial. Un joven que busca consejos sobre por qué no tiene éxito en las citas puede terminar rápidamente en videos que lo introducen gradualmente a la Black Pill. Lo que hace esta subcultura, lo que hace que esta subcultura sea tan difícil de combatir es una mezcla de problemas reales, como la epidemia de soledad masculina, la ansiedad social y la falta de comunidades físicas. Con soluciones ideológicas tóxicas. Para muchos miembros, el foro incel es el único lugar donde sienten que alguien los escucha, aunque lo que escuchen sea un discurso que los hunde más en la desesperación. Y ahí vamos de nuevo con lo que hablábamos de The Match, Andrew Tate y todos estos gurús de masculinidad. Pues realmente no les importa es que es algo que no se dan cuenta los jóvenes, ¿no? Que ven a estos o los hombres que siguen a estos gurús. Básicamente, pues no les interesa su bienestar. Lo que les interesa es generar varo. Cuántos me siguen para saber cuánto llega a mi bolsillo. Exacto, sí. En resumen, los incels pasaron de ser un grupo de apoyo para corazones solitarios a convertirse en una subcultura definida por el determinismo genético y la misoginia. Es un recordatorio de cómo el aislamiento, cuando se mezcla con el anonimato de Internet y la falta de herramientas emocionales, puede transformar la tristeza en una ideología que no solo daña a la sociedad, sino que destruye por dentro a quienes la abrazan. Y hay muchos casos, mira, uno de ellos que no ha terminado como muy mal es uno que le llaman, se hacía llamar el Spartan 18 o Espartaco. ¿Ah, sí? Sí, cuando inició era el Espartaco. Y después actualmente ya dijo, no, ya no quiero que me llamen así. Se hace llamar el Spartan 18. Entonces, pues es uno de los seguidores del Temach, entre muchos otros que andan por ahí en redes, pues esparciendo la misma ideología que el Temach. No vas a adentrarnos en este tipo de casos, porque son casos muy leves. Hay casos que han escalado todavía más, de una manera,
que han escalado de una manera muy, Sí. pues, desastrosa, ¿no? Ok. Bueno, y tú traes creo que el primer caso y si gustas, ya después vamos comentando Así es. qué onda con estos. Pues miren, yo les voy a traer el primer caso, que es Solomon Henderson. Ahora, ahí les va. Después de encontrar información acerca de la ideología incel y blackpill, lo que nos acaba de enseñar Eric, deja de ser Solomon Henderson deja de ser un usuario anónimo para convertirse en una amenaza real. O sea, ya es como cuando ya se empieza Ya escaló. a volver real la mierda. Solomon era un joven de 25 años viviendo en Burlington, Ontario. Para sus vecinos era alguien discreto, pero detrás de la pantalla, bajo el alias de Mr. Ugly 420, como para los que no saben inglés, como el señor feo 420. 420 porque seguramente 420, usaba Ujú. usaba pues algunas sustancias, Yo creo. alguna hierbita por ahí. Una hierba. El pastito del... Solomon era una figura activa en foros donde se glorifica la violencia. Lo que hace que este caso sea tan aterrador no es solo el odio que expresaba, sino la idolatría. Solomon no solo estaba enojado, tenía héroes. Y sus héroes no eran deportistas o artistas, sino desvividores en masa. Pasaba horas consumiendo contenido sobre Elliot Rodger, exactamente, el hombre que en 2014 cometió una masacre en Isla Vista, motivado por este mismo odio hacia las mujeres. Para Solomon y otros como él, estos desvividores son santos héroes o rebeldes del sistema, son como la resistencia, ¿no? Incorrectamente. El historial de búsqueda de su teléfono recuperado más tarde por la policía era una ventana a una radicalización acelerada. Buscaba detalles sobre tiroteos, tácticas de ataque y lo más preocupante realmente era formas de ejecutar sus propios planes. A menudo escuchamos que el perro que ladra no muerde, o bueno, es lo que se dice, ¿no? Pero en el mundo del extremismo digital, los ladridos son la señal de alerta que no podemos ignorar. Solomon empezó a publicar amenazas específicas, no eran quejas generales sobre su vida, etc. Eran objetivos con nombre y apellido. Entre sus planes detallados se encontraba el deseo de atacar a su propia dentista. También hablaba de realizar un tiroteo en el Maple View Center, un centro comercial muy concurrido en Burlington, y en un club nocturno local. ¿Por qué estos lugares?, te preguntarás. Porque en su lógica distorsionada, estos sitios representaban el éxito social y romántico del que él se sentía completamente excluido, que es lo que tú estabas diciendo. Seguramente estaba enamorado de su dentista, pero como su dentista no lo pelaba, empezó a generar eso. Okay. Exactamente. Para él atacar estos lugares era atacar el corazón, o sea, para él atacar estos lugares era atacar el corazón de la sociedad que lo rechazaba. Incluso llegó a amenazar directamente a una compañera de clase. Aquí vemos la transición clásica del radical. Primero odias a un grupo abstracto, las mujeres. Luego personalizas ese odio en personas que tienes cerca, como la dentista, etc. Su compañera. Lo llevaron a una evaluación psiquiátrica. Pero el problema de Solomon no era solo una enfermedad mental clínica. Era una ideología extremista que le daba sentido a su existencia. O sea, como que le daba significado a ahorita estoy en una resistencia, estoy en una pelea, ¿no? Pues justo, por ejemplo, el T-Match, ya ves que usa su modo guerra. ¿Ah, sí? La verdad no sigo el T-Match, pero... no, pero yo sí, o sea, a ver, yo no lo he seguido. No, yo sé que no, pero me refiero a que no estoy en contacto con... Pero sí he visto un montón de contenido criticando a T-Match. Okay. Y también he visto contenido del T-Match, justo para contrastar, ¿no? Sí, exacto. Pero sí es muy extremo.
Y usa ese discurso de modo guerra, o sea, ¿sabes? Es una constante. Sí, o sea, como que está la violencia como subyacente a todo su discurso, ¿no? En abril de 2024, una operación conjunta entre la Real Policía Montada de Canadá, la Policía de Halton y el FBI llevó a su captura, pero lo que realmente cambió las reglas del juego no fue el arresto, sino los cargos. Tradicionalmente, este tipo de casos se manejan como amenazas o acoso. Sin embargo, la Fiscalía canadiense hizo algo audaz y necesario. Elevaron los cargos a actividad. No sé si puedo decir esto. ¿Cómo? Actividad terror. Ah, sí, de terror. Y luego, ismo. Una ista. Y lo cual estuvo bien. Esta es la parte donde debemos prestar mucha atención. Para que algo sea considerado terror y el ismo en Canadá, debe ser un acto de violencia cometido con el fin de intimidar a una población por motivos políticos, religiosos o ideológicos. Yo supongo que en este caso fue ideológico. Ahora, al etiquetar a Solomon Henderson como esto que ya mencionamos, el Estado canadiense reconoció oficialmente que la misoginia incel no es solo un problema de actitud, sino una ideología extremista equiparable a otros grupos que se manejan con terror que son conocidos. Uh-huh. Fue la primera vez que un individuo en Canadá admitió mediante una declaración de culpabilidad que sus acciones inspiradas por la ideología incel constituían el terror. Esto cerró la puerta a la excusa de era solo una broma de internet. Uh-huh. Durante las audiencias en 2025 vimos a un Solomon Henderson muy diferente al guerrero del teclado, que amenazaba con en la corte. Se mostró cabizbajo, escoltado por la presencia de su madre. Cuando tuvo la oportunidad de hablar, sus palabras fueron: lamento todo lo que dije, no sé qué estaba pensando. Aquí hay una lección importante sobre la desradicalización. Muchos de estos jóvenes se sumergen tanto en estas cámaras de eco digitales que pierden el sentido de la realidad. O sea, ahí ya no es como... O sea, como que genuinamente todo sobreestimulación digital como que lo llevó a radicalizarse debido a su soledad. La validación que reciben otros usuarios o otros usuarios anónimos actúan como una droga. Pero cuando esa burbuja estalla y se enfrenta a un juez o a una cadena federal y a la mirada de sus propias familias, la gloria de la píldora negra se desvanece instantáneamente. A pesar de su arrepentimiento, la jueza Jennifer Crawford fue clara: el daño ya estaba hecho. Las personas a las que amenazó sufrieron traumas psicológicos profundos, tuvieron que cambiar sus rutinas, vivir con miedo y mirar por encima del hombro durante meses. El 3 de octubre del 2025, Solomon Henderson fue sentenciado a 5 años de prisión, pero hay una cláusula crítica en su condena. Debido a la designación del terror, no podrá solicitar libertad condicional hasta que haya cumplido al menos la mitad de su sentencia. Y estará bajo una vigilancia extrema una vez que salga. Una vez que salga va a estar en vigilancia extrema. Este caso es un mensaje para todos, para los jóvenes que están cayendo en estos foros. El mensaje es que las autoridades están mirando y que las consecuencias son reales y permanentes para las plataformas digitales. Es un llamado a la responsabilidad en la moderación. Como sociedad, es un recordatorio de que la salud mental y la conexión humana son las mejores defensas contra la radicalización. Solomon Henderson se sentía solo y desconectado, y en lugar de buscar ayuda o una comunidad saludable en sus compañeros, etc., encontró un culto que validó su odio. La historia de Solomon termina en una celda, pero la ideología que lo consumió sigue ahí afuera. Ahí sí. Nuestra tarea es identificar estas señales antes de que el próximo Mr. Ugly 420 decida pasar de los foros a las calles.
Sí, y es que de hecho es lo que te decía, por ejemplo, en el caso de Espartaco 18 o Esparta, no sé cómo se llame actualmente. Ajá. Él es seguidor del Temach, que promueve, fíjate que según él es Red Pill, pero yo siento que ¿según el Temach o según Esparta? No, o sea, según el Temach es Red Pill, Red Pillar. Ok. Pero yo siento que ya tiene un poquito de tintes de Black Pill. Ok. Donde promueve misoginia, promueve odio. Entonces ahí es donde ya se empieza a tornar peligroso, porque ya no estás queriendo guiar jóvenes o personas al crecimiento y desarrollo personal. O sea, estás siendo tóxico. Sí, estoy de acuerdo. Fíjate que en este caso justo se pudo prevenir. O sea, ya estaba planeando. Ajá. Y hay casos, te digo, más leves como el de Espartaco 18 que no han llegado a eso, pero que, pues, pueden ir escalando. Y justo este es el primer paso del iceberg. Vamos a ver el segundo, donde ya pasan a la acción. Ok. Bueno, pues el 23 de septiembre de 2025, la Ciudad de México vivió uno de esos momentos. En el Colegio de Ciencias y Humanidades Plantel Sur, el CCH Sur de la UNAM, dejó de ser una estadística lejana para convertirse en una tragedia presencial. Ok. El nombre detrás del horror es Lex Ashton Cañedo López. Ok. Para entender cómo un joven de 19 años termina empuñando un herramienta contra sus propios compañeros, no basta con mirar el momento del ataque. Hay que descender al laberinto de su mente, a su historial de rechazo y sobre todo a la ideología que lo consumió. Ok. El movimiento Incel. Ok. Pues bueno, eran las horas habituales de clase en el CCH Sur, un plantel que, como cualquier otro de la UNAM, suele ser un espacio de debate, de libertad y de juventud. Pero esa tarde el silencio fue roto por el caos. Lex Ashton Cañedo López, un estudiante de la misma institución, decidió que sería el escenario de su reivindicación. Ok. El saldo fue devastador. Jesús Israel Hernández Chávez, que fue la víctima, un joven de apenas 16 años, perdió la vida. Ok. Es que ve, o sea, cómo escala. Sí, ya escaló en ese punto ya. Un trabajador del plantel resultó herido. Lo que siguió fue una ola de paros en Azcapotzalco, Naucalpan, Oriente y en la Facultad de Filosofía y Letras. La comunidad universitaria se detuvo en seco porque el atacante no era un agente externo, era uno de los suyos. Pero, ¿quién era realmente Lex Ashton? Pues él no era el típico perfil del delincuente común. Okay. No buscaba dinero ni poder y nada más. O sea, buscaba algo mucho más abstracto y peligroso. Notoriedad basada en el resentimiento. Ok. Es decir, si hago algo que llame la atención, aunque sea algo horrible, de todos modos, pues atención, para mí atención es atención. Okay. O sea, bueno, no para mí, en el mundo sí, entiendo. De él, ¿no? Ajá. Pues Lex tenía 19 años al momento del ataque, según los reportes de la fiscalía y sus propias declaraciones. Su vida fue una acumulación de factores que crearon la tormenta perfecta. Okay. Desde pequeño sufrió bullying constante. En el sistema escolar, el acoso a menudo se trata como un rito de iniciación o un problema menor. Pero para Lex fue la base sobre la cual se construyó su identidad de víctima. Es decir, ok, yo ya sufrí todo esto, pues ahora voy a hacer que alguien que no tiene la culpa lo pague. Y es que ese es un problema aquí en México porque pues normalmente el bullying no es
A ver, hay de bullying a bullying, ¿no? Hay que te llevas con tus compañeros y que sí te ponen el apodito y tú pones apodo y tal, ¿no? Te estás llevando. Ajá. Pero hay personas que no se defienden. Ajá. Y pues esos los bullies aprovechan más. Y a ese es al que podemos joder. Se agarran a uno. Sí, se agarran a uno. Uh-huh. Y ahí se van. Sí. Y el problema es que cuando ese uno... una, a veces no habla. Ajá. Y dos, cuando habla, no lo escuchan. Uh-huh. Y pues bueno, vamos a ver. A esto se sumaba un entorno familiar complejo, con antecedentes de intentos de autodesvivisión en su círculo cercano. Uh-huh. Y un detalle que a menudo se menciona en los informes clínicos, Lex padecía de litiasis, o es decir, cálculos renales. Okay. Y aunque parece un dato médico menor, para él representaba un dolor físico crónico que, sumado a su desempleo y su aislamiento social, ajá, alimentaba una narrativa de el mundo está en contra mí. O sea, ya te fue mal en la escuela. Sí. Estás enfermo a tus 19 años. Uh-huh. Y luego, pues el círculo cercano, pues tampoco sirve de mucha ayuda. Pues claro. Uh-huh. O sea, sin embargo, el bullying y el dolor físico no explicaban por sí solos un desvivimiento. Ajá. Lo que conectó todos estos puntos fue su inmersión en la cultura de los incels, célibes involuntarios. Okay. Lex no solo estaba triste, estaba radicalizado. En sus declaraciones tras ser capturado, admitió estar influenciado por ateos y ataques ocurridos en los Estados Unidos. Okay. Que ahí ya ves que es cada semana. Sí. Allá lo viven cada semana. Bueno, muy seguido, sí. Simón. Entonces, a ver, espérame. Uh-huh. Entonces, había encontrado en internet una comunidad que le decía que su dolor no era culpa suya, sino de las mujeres que lo rechazaban, uh-huh, y de los hombres exitosos. Uh-huh. Y bueno, que le recordaban su supuesta inferioridad. Pero yo siento que todos podemos pues lograr grandes cosas. El punto no es quedarse en el mismo enfrascado en soy malo, soy feo, soy pobre, soy X, soy Y. Es, si no lo trabajas, o sea, de nada sirve. Entonces, pues esto para ellos es más fácil echarle la culpa a todos, uh-huh, en vez de hacerse responsable de, pues, yo quiero mejorar, yo quiero ser atractivo, yo quiero ser tal, voy a trabajar en mí. Uh-huh. Bueno. Estoy de acuerdo, ahorita lo comento. Simón. Pues, como ya mencionábamos, pues él estaba... Pues estaba, ajá, pues contaminado con esta información con esta ideología Black Pill, ¿no? Pues el caso del ex Ashton Cañedo rompe la ilusión de la Black Pill, ¿no? Uh-huh. Entonces, y el problema es que ha cruzado fronteras, porque esto, te digo, no es de aquí de México, viene, como siempre, de otros lugares, ¿no? Principalmente del norte, países vecinos del norte. Ajá. Y bueno, y pues como les decíamos, la Black Pill pues es la creencia de que el destino de un hombre está determinado desde el nacimiento por su genética y su apariencia física. Si no eres lo suficientemente alto, si tu rostro no encaja en ciertos estándares, pues la ideología te dice que nunca serás amado ni respetado. Entonces, pues básicamente es un nihilismo absoluto que elimina cualquier esperanza de mejora personal y la sustituye por una ira colectiva. Okay. Lex se veía a sí mismo a través de este lente. Se sentía excluido de la dinámica social del CCH Sur. Para él, sus compañeros no eran solo estudiantes, eran representantes de un sistema que lo había dejado atrás. Al igual que otros atacantes incel antes que él, como Elliot Roger en California o Alec Minassian
Minasian, no sé cómo se diga. Pero en Toronto, fíjate, Estados Unidos y Canadá, Lex decidió que si no podía ser parte de la sociedad, la obligaría a mirarlo a través del miedo. Ok. ¿Ves? O sea, todos estaban relacionados con Elliot. Ok. Ya te digo, vamos a llegar a él. A llegar a él. Sí. En este iceberg. Bueno, pues el culto a los santos del odio es ¿no? Y es uno de los aspectos más perturbadores del caso de Lex. Ok. Y pues lo que les mencionaba, los adoraba a estos dos. Okay. En los foros incel, los desvividores en masa no son criminales, son santos, se les glorifica. Se analizan sus manifiestos y se les ve como mártires de una guerra cultural invisible. Y es que esta tontería que traen en redes de hombres contra mujeres es una tremenda babosada. Estoy completamente de acuerdo. Y empieza desde cosillas simples como, ay no, 50-50. Ay no, 50-50 porque, o sea, empiezan con ese tipo de babosadas y de ahí van escalando a este tipo de Red Pill y luego de Red Pill se pasan a Black Pill. Sí. Bueno, pues Lex admitió que consumía este contenido, fíjate. Estudió los ataques en Estados Unidos y pues no fue un acto impulsivo, fue un acto imitativo. Pues buscaba replicar la estética y el impacto de los tiroteos escolares estadounidenses en el contexto de la UNAM. Esta transculturización del odio es alarmante. El atacante ya no necesita una razón local para odiar, solo necesita una conexión a internet para adoptar un resentimiento globalizado. La Fiscalía de la Ciudad de México, encabezada en ese momento por Berta Alcalde, señaló que Lex reconoció abiertamente esta influencia. No era un lobo solitario en el sentido estricto. Era parte de una manada digital que valida la violencia como la única salida para el hombre omega. Ok. Que es el más bajo. Ok. Bueno, mientras analizamos la psicología de Lex, no podemos olvidar que la vida que se apagó. Jesús Israel Hernández Chávez, que nuevamente es la víctima, tenía solo 16 años. Era un estudiante con sueños, con una familia que ahora exige justicia, entre velas y pancartas frente a la rectoría. La tragedia de Jesús Israel es el resultado directo de una sociedad que no supo detectar las señales de alerta. El ataque en el CCH Sur no ocurrió en el vacío. Lex ya daba muestras de su inestabilidad, pero en un sistema educativo saturado, las señales de un joven radicalizado a menudo se confunden con simple timidez o excentricidad. La presidenta Claudia Sheinbaum mencionó en su conferencia matutina que no se podía ver este caso como generalizada, sino que había que entender las condiciones particulares del agresor. Y tiene razón, este no es un crimen del los tiro con narco, ni un asalto fallido. Es un crimen de odio ideológico. Tratarlo como algo menos es ignorar una amenaza creciente en nuestras aulas. ¿Cómo llega un joven mexicano de 19 años a identificarse con desvividores de California o Búfalo? La respuesta está en los algoritmos. Los foros donde Lex pasaba su tiempo están diseñados para radicalizar. Empiezan con memes autocríticos, pasan a la misoginia ligera y terminan en la deshumanización total del otro. Para Lex Ashton, el CCH Sur dejó de ser una escuela y se convirtió en un campo de batalla. La litiasis que padecía, el desempleo y el bullying fueron los combustibles, pero la ideología incel fue la chispa. Fue el marco mental que le permitió justificar la desvivisión de un joven de 16 años como un acto de rebelión contra su propia miseria. El rector de la UNAM, Leonardo Lomeni Venegas, aseguró que revisarán los protocolos de seguridad, pero la seguridad no solo se trata de mochilas transparentes o detectores de metales.
Se trata de una seguridad digital y salud mental. Se trata de entender que el odio se cocina en foros anónimos. Tiene consecuencias sangrientas en el mundo real. Y pues bueno, Lex Ashton se encuentra hoy enfrentando cargos por pues, desvivición calificado y lesiones dolosas, pero el vacío que dejó en la comunidad universitaria y el terror que sembró en el CCH Sur no se borrarán con una sentencia. Su caso es una advertencia. Nos dice que el movimiento incel no es una curiosidad de internet, sino una ideología que está desviviendo gente en nuestras ciudades. Y pues también aquí viene el bullying y que pues tiene que tratarse. Y pues no solamente todos los que publican, también hay que reflexionar que no todos los que publican como ay sí voy a hacer esto en internet, hay que checar qué onda con estas personas, ¿no? Sí. Que nuevamente todo empieza con un meme y luego escala. Sí. Bueno, pues la justicia para Jesús Israel no solo vendrá de la cárcel para Lex, sino de nuestra capacidad como sociedad para intervenir en esos rincones oscuros de la red antes de que otro joven decida que su única forma de ser escuchado es a través de el filo de una herramienta punzocortante. Sí. El caso de Lex es la prueba de que el odio no necesita pasaporte, solo necesita una pantalla y un corazón lleno de rencor. Y aquí, fíjate que más que, no sé, yo como rector, cuando yo estuve en la escuela, bueno, en la preparatoria, había una materia que a mi manera de verlo era súper inútil. Que era como... Matemáticas. Nice. Sí, era así, claro, matemáticas. No, era ¿cómo se llama? Optativas le llamaban. Okay. La materia optativa. ¿Sabes qué te enseñaban? La materia se llamaba así, optativa. Tal cual, optativa. Okay. Materia optativa, es una materia ahí de relleno. Ok. ¿Te imaginas qué enseñaban en optativas? No, creo que no. ¿No? Pues fíjate. O sea, como algo como algo que tú optas, o sea, que tú... Había un libro, sí, nos daban un libro, nos dieron un libro con un montón de tipo acertijos, como, ¿cómo cortarías este pastel en 6 partes? No es cierto, en 8 rebanadas, solo haciendo 2 cortes, ¿no? O 3 cortes. Ok, o sea, eran como... Acertijos. Como acertijos, o sea, como de cognición. Ándale, algo así. Yo siento que es una materia que sobra, la verdad. ¿Sí? Podrías incluirla simplemente en pensamiento lógico matemático. Y ya. Podrías incorporarla. Sí, exactamente, sin meterla realmente dentro es lo de otra mismo. materia, ¿no? Pero me refiero a que sobra porque... Justo, pues, ahora que se están viendo todos estos casos y todo lo que, lo que ha evolucionado el internet, lo que ves, yo creo que podría ser una materia de civismo, de civismo en redes, no sé cómo la llamaría, pero pues... Como ética ética digital. Algo así, no sé, ética digital, okay. No sé, algo que nos lleve a reflexionar. Bueno, que lleva a reflexionar a los jóvenes, pues, que están consumiendo en redes, ¿no? Sí. Tratar todo este tipo de temas, enseñar, oye, mira, vimos, aquí en la escuela vimos que, pues, está de moda esto de incels, ¿no? De red pill, black pill. ¿Ustedes qué saben, chavos? A ver, cuéntenos. Y ya, ¿no? Pues vas haciendo la retroalimentación y los vas guiando a un buen camino. A decir, ¿sabes qué? Mira, ya viste este contenido, ahora yo te traigo esto que es más sano para tu mente. Sí. ¿No? Vamos a tratar estos temas para que, pues, los jóvenes de aquí, de donde sea, pues no caigan en este tipo de ideologías, ¿no? Yo creo que estoy
estoy muy de acuerdo, sí debería haber una materia de ética digital o la moral en las redes sociales o ese tipo de cosas. Claro. Para precisamente ubicarlos como en un para que tengan un contexto antes de meterse y radicalizarse. Sí. Ahora, lo que yo siento que puede estar pasando, y esta nada más es mi opinión personal, es que o sea, se habla de que se me fue la luz, mijo. Uh-huh. Se habla de que de lo sola y de lo desconectada que está la gente con su entorno. Uh-huh. Porque el ser humano es un animal pues, muy social. O sea, es completamente social. Si está un ser humano aislado, es en general un ser humano muy peligroso. Y no estoy diciendo que no valores tu soledad o que no valores tu independencia. Simplemente que tú no puedes ser una persona como completamente sana si estás todo el tiempo aislado. Porque somos animales, y eso no viene por una ideología de Red Pill o algo así. No, eso es psicología humana, o sea, eso es tal cual. Somos animales sociales, necesitamos estar afuera. Entonces, si no tienes una conexión con tu entorno, siento que ahí es cuando te radicalizas. Sí. Y siento que esta sociedad en la que vivimos actualmente, sí de alguna manera, no hay como mucha manera en la que tú puedas estar de manera a salvo en un entorno social muchas veces, porque ahora tenemos ya la inteligencia artificial, entonces ya ni siquiera tienes que hablar con un ser humano, o sea, ya tienes como un buen de cosas que te pueden llegar a radicalizar. Yo siento que ahorita, por ejemplo, mucho de la radicalización que va a haber va a ser muy debido a la inteligencia artificial que te va a estar nutriendo tu propia estupidez. Ajá, y de hecho ya analizamos analizamos ese caso. Ese tema en el episodio de la inteligencia artificial. Pero justo, por ejemplo, en esta materia que, pues, no sé, propongo, podrían hacer, pues, como que los alumnos integren, perdón. O sea, me refiero a que integración. Hagan equipos, que se hablen los unos con los otros, que, ¿sabes? Que fomenten, pues, una sociedad. Una sociedad. Que te puedes bien, aunque te caiga mal, pues te puedes llevar bien. Sí. O sea, eso no quiere decir que te tenga que caer bien, pero te puedes llevar bien. Exactamente, sí. O sea, el hecho de que alguien tenga opiniones diferentes a las tuyas no significa que sea una mala persona, o sea, en tus ojos. O sea, puede tener opiniones políticas, sociales y de todo tipo completamente diferentes. Y aún así puede ser, o sea, puedes llevarte bien con esa persona, no tienes que radicalizarte. Pero eso viene, como siento yo, que desde una filosofía interna de yo me voy a conocer a mí mismo, por eso los insto a educarse en filosofía. Siento que la filosofía, al menos dentro de mi punto de vista, es una gran herramienta precisamente para no caer en estos sesgos sociales. Uh-huh. Pero puede estar mal. Sí, para lo que voy es que, por ejemplo, sí hay materias que podrían sustituirse por otras, ¿no? Sí. O sea, fíjate que en el caso de México, pues, nunca pensamos que esto podría llegar a pasar. A ver, sabemos que existe el bullying. Es que siento que había como un estigma de que como en Estados Unidos estaba como legalizado la aportación de herramientas para desvivir. Ajá, herramientas de fuego. Herramientas de fuego para desvivisión automática. Como que todo el mundo, y yo pensaba también eso, que era como de, pues es que también, porque puedes comprar una herramienta así en el Walmart. Entonces dices, pues yo creo que ha de ser eso, pero ya nos dimos cuenta que no es eso, es más bien la radicalización. Porque sí había, a ver, aquí en México sí ha habido, casos de bullying donde terminan en, pues, alguien pasando a... termina desvivido. Tenemos el caso, por ejemplo, de dos niñas que se pelean. Una le pega en la cabeza con una piedra. La niña se siente mal durante no sé no sé si duró semanas o un mes o dos. Pero el punto es que gradualmente pues terminó con una fisura. Hasta que ya no, pues ya. Pierde la vida. Pero eso fue un caso de bullying. A ver, esos casos sí existen aquí en México. No estoy diciendo que sean graves. Pero estamos viendo cómo pasa el de Lex Ashton. Pasa en Alemania.
Y quiero hacer una mención horrorífica, porque no tiene honor nada de esto. Ok. Vamos a hacer una mención horrorífica y es que, como les decía, el episodio se inspiró en lo que sucedió hace 1 o 2 semanas, Ajá. donde un estudiante de 15 años, igual radicalizado, se sabe que estaba en estos foros incel. Incels, ok. Aparte, lo poco que se sabe de este caso es que pues vivía con su mamá y su padrastro. El Ok. padrastro, al parecer, era o es militar. Ujú. Y este chico agarra un estuche de guitarra, Ujú. se lleva esta esta herramienta de fuego larga Ajá. y como 40 y tantos cartuchos. Ok, ok. Ajá. Se lleva 40 y tantos cartuchos, llega a la recepción de la escuela Ujú. y acciona esta herramienta de fuego e impacta a una de las... Era una profesora y otra era una... ¿cómo se le llaman a las que... a las que están como a cargo... ¿Ayudantes? No. No me ¿Profesora? acuerdo. ¿Eh? ¿Ayudantes de profesora? No, los que están como... ¿Prefectos? Prefecto, como Ah. una prefecta, ajá. Una prefecta y y pues estaban en la recepción y una, te digo, le impacta en la cabeza. La otra se esconde atrás del escritorio. Pero pues al parecer este niño, bueno, este adolescente de 15 años, pues ya tenía experiencia en usar esta arma. Sí. Pues, no es fácil, pues para empezar, saber cómo cargarlo. Porque pues es Sí. es una herramienta de fuego larga. Ok, Que ok. no es como que la agarras y ya tienes que saber cómo usarla? usarla, Ok. cargarla, armarla, poner la mirilla, o sea, Ok. armarla todo. Sí. De 0 a 100. Y lo sabía hacer. Ok. La pregunta es, ¿quién le enseñó? ¿Y para qué? Su padrastro, ¿no? Sí. Pues puede ser. Sí. Ahora, te digo que se sabe que estaba también en estos foros incel. Ok. Todavía no sale demasiada información acerca del caso, pero por lo que se ve en las imágenes que hay en las noticias, él no muestra ningún tipo de arrepentimiento. Ok. Quiere decir que él de alguna manera ya estaba, sí, ya está deshumanizado. Ok. No sabemos muy bien qué es lo que vive dentro de su círculo familiar cercano y qué vivió en su infancia. Exactamente. Pero sí. deshumanizado ya está. Sí. A sus 15 años no sintió ni una gota de resentimiento, Remordimiento. de remordimiento, no se arrepintió, no se le nota triste, no, se nota tranquilo, como, pues me agarraron haciendo una travesura, pues ya ni modo. Sí, ahí habla mucho de la completa falta de empatía, porque la empatía también es algo sumamente natural en el ser humano. Y que no llegues, o sea, que tu desarrollo sea tan pobre que no llegues nunca a desarrollar la empatía, porque también se desarrolla la empatía. O sea, que nunca llegues a ese punto, me parece que habla mucho exactamente de lo que se tiene que hacer como sociedad para que los jóvenes empiecen a desarrollar esta empatía. O sea, esto de que no llegue a estos límites, ¿no? Incluso aunque consumas ese tipo de cosas, que no llegue a esos límites, porque al final de cuentas no te podemos rastrear todo lo que haces. Pero si tú ya tienes un sentido de empatía, creo que ya con eso ya podrías de alguna manera no arreglarlo, pero pararlo momentáneamente, tal vez. Simón, no llegar a estos extremos, ¿no? O sea, te puedes sentir triste, solo, lo que quieras, sí. pero sabes que en algún punto se va a resolver. Ya para pasar al siguiente tema, al siguiente caso de este iceberg, me gustaría finalizar diciendo que, pues, no solamente mencionar al perpetrador de estos crímenes, Sí. que aquí estoy viendo que
El nombre de este joven de 15 años, bueno, este adolescente de Michoacán, es Oscar N. Y hay que darle también voz a las víctimas, que en este caso fue María del Rosario S. y Tatiana B. Ajá. Entonces, pues no sé en qué, todavía no sale demasiada información, como les decía, todavía no se sabe qué problemas psicológicos tenía, porque pues el no mostrar arrepentimiento ni ningún signo de empatía. Ya muestra un poco de sociopatía, sí. Es incluso rayando En psicopatía. Sí, claro. Sí. O sea, sí, claramente podría ser, ¿no? Yo no soy psicólogo, pero... No. Nada, ni yo. Pero un rasgo de la psicopatía es es justo... pues no mostrar ningún tipo de culpabilidad, ¿no? Bueno, de sentirse culpable. Y bueno, pues vamos con el cuarto... el cuarto escalón de iceberg. Vamos cada vez más profundo. Pues vamos con Alec Minassian, que ya lo habíamos mencionado al inicio y en algunos otros de los casos. Pues bueno, el 23 de abril de 2018, en la calle Yonge, una de las arterias más bulliciosas y vitales de Toronto, Canadá, se transformó en cuestión de minutos en una escena de guerra. Era un día primaveral, la gente caminaba, tomaba café y disfrutaba de la tarde. De repente, una furgoneta de alquiler Ryder blanca subió a la acera. No fue un accidente. El conductor aceleró intencionalmente, zigzagueando entre los peatones, utilizando un vehículo de carga como una herramienta de destrucción masiva. A lo largo de más de 2 kilómetros, la furgoneta arrolló todo a su paso. El saldo fue desgarrador. 11 personas perdieron la vida. 10 en el acto o poco después y una más a causa de las heridas años más tarde. Y 15 resultaron gravemente heridas. Las víctimas tenían entre 24 y 94 años. Perdón, 22 y 94 años. La mayoría eran mujeres. Cuando el caos se detuvo, el conductor salió del vehículo destrozado. O sea, el vehículo terminó mal. Se enfrentó a un oficial de policía solitario, el agente Ken Lam. En un intento desesperado por forzar lo que se conoce como autodesvivisión por policía, el atacante apuntó con su billetera como si fuera un arma, bueno... Ya sé. Como si fuera una herramienta de fuego, gritando que le dispararan. Pero el agente Lam, mostrando un nivel de contención y profesionalismo extraordinario, se dio cuenta de que no había una herramienta real. Apagó su sirena. ¿Cómo se dio cuenta? Pues porque te das cuenta porque era una billetera. El vato tenía una billetera en la mano. Ok. Sí. Y arrestó al hombre sin disparar. O sea, el policía apagó su sirena, bajó su propia herramienta y arrestó al hombre sin disparar ni una sola munición. Ok. Ese hombre era Alec Minassian, un joven de 25 años. Y la razón detrás de ¿Ataque? delito no tenía raíces en el extremismo religioso ni en una pelea política tradicional. La motivación quedó clara en un mensaje de Facebook publicado por él mismo apenas minutos antes de pisar el acelerador. El manifiesto, el mensaje en su red social era breve, pero contenía un vocabulario que para la mayoría de la sociedad en ese momento era incomprensible. El texto decía tal cual: el recluta Minassian de la infantería 00014 desea hablar con el sargento 4chan. La rebelión Incel ya ha comenzado. Derrocaremos a todos los chats y Stasis.
saluden al caballero supremo Elliot Rodger. Ok. Ya vimos que el nombre de este personaje aparece en, creo que en todas. En todas. De hecho. Y bueno, con este mensaje, Minassian no solo reivindicaba su atrocidad, sino que la conectaba directamente con una subcultura digital que había estado operando en las sombras de internet, el movimiento incel o célibes involuntarios, como ya vimos, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues al mencionar a Elliot Rodger, el responsable de este hecho de Isla Vista en 2014, a quien los incels glorifican como un mártir o santo, nuevamente Minassian dejó claro que su ataque era un acto de imitación igual que el otro y lealtad a una ideología profundamente misógina. En la jerga de estos foros, los chats son los hombres atractivos y genéticamente superiores que supuestamente acaparan a todas las mujeres, mientras que las Stacies son las mujeres atractivas que desprecian a los hombres como Minassian. Lo que este mensaje reveló fue que pues este hecho en Toronto fue concebida como un acto de retribución, un castigo colectivo hacia una sociedad que según su distorsionada visión le había negado las relaciones sensuales y la validación que creía merecer. Ok. Para entender cómo se llega a perpetrar un acto de esta magnitud, hay que observar el historial de Minassian. Uh-huh. A diferencia del perfil típico que la sociedad imagina para un monstruo, Alec creció en un suburbio de clase media en Richmond Hill, Ontario. Era un estudiante de informática en el Seneca College. Sin embargo, quienes lo conocían lo describían como alguien profundamente aislado y socialmente torpe. Aquí vemos fíjate que este tipo de casos me recuerdan al que hablábamos hace rato, al de el hecho que pasó en Columbine. Ah, sí. En la escuela de Columbine. Sí. Y era un poquito más de lo mismo, solamente que pues no estaban ligados con ninguna ideología incel. Ajá. Era más bien también estaba... Bueno, todavía no existía, o sea. Sí, ya para ya eso existía. Sucedió en el 99 y el movimiento incel se generó a finales de los 90s. Ok. Entonces ya existía, solamente que pues ellos nunca no era tan popular, ¿no? No era tan popular y ellos nunca se toparon con esa ideología. Lo que tienen en común y que me parece destacable, o bueno, no destacable, sino como que es bueno mencionar y que tienen en común es que todos sufrían rechazo. Ah, sí, ok. Porque eran los menos populares de la escuela. Era Eric y Dylan. Ok. Bueno, pues Minassian había sido diagnosticado en su infancia con trastorno del espectro autista. Tenía tics nerviosos. También le costaba mantener contacto visual y a menudo respondía a las interacciones sociales de manera inapropiada o robótica. A medida que crecía, este aislamiento se hizo más doloroso, especialmente en el ámbito romántico. Minassian confesaría más tarde que en el año 2013 fue a una fiesta de Halloween donde intentó interactuar con varias mujeres, siendo rechazado, según él, de manera humillante. Y es que sí sucede. A ver, yo no estoy diciendo que lo que hizo está bien. No. Pero entiendo de dónde viene y sí sucede. Sí, claro. Fue en esta época cuando descubrió los rincones más oscuros de Reddit y 4chan. Encontró consuelo en los foros incel. Pues, sí, claro. Más de lo mismo. Allí su incapacidad para relacionarse no era vista como un problema a tratar, sino como una injusticia impuesta por una sociedad superficial. La píldora negra, que es la creencia incel de que si no naces... Sí, no naces como genéticamente... ¿Tienes que nacer o no? Sí. Ya. Pues le dio a Minassian un marco para entender su dolor. Transformó su tristeza y su ansiedad social en ira. Ok. Minassian se radicalizó frente a la pantalla de su computadora. Pues pasaba ahí horas leyendo manifiestos
interactuando con otros hombres resentidos y, lo más alarmante, obsesionándose con pues hechos de esta magnitud anteriores, como pues, el de Elliot, ¿no? Y bueno, la ideología le proporcionó un enemigo claro, las mujeres y los hombres que tenían éxito con ellas. Bueno, a las mujeres y a los hombres. Sí. Y bueno, una de las piezas más escalofriantes de este caso es el video del interrogatorio policial realizado horas después del ataque por el detectivo Rob Thomas. En la sala de interrogatorios, Minasian no mostró pánico, ni confusión, ni remordimiento. Okay. Igual que el que les contaba. Que el anterior, sí. Habló con una calma clínica casi mecánica sobre lo que acababa de hacer. Cuando el detective le preguntó cómo se sentía al respecto a la desvivisión de estas personas, Minasian respondió fríamente que sentía que había cumplido su misión. O sea, ni siquiera... Sí, o sea, siente que tuvo éxito. Sí, no. O sea, por eso ordenamos de esta manera el iceberg. Porque el primero fue descubierto antes de que pudiera realizar algo. Y ya cuando fue confrontado en las autoridades, pues vimos que sí dice, bueno, pues es que sí me arrepiento de todo lo que dije y todo lo que pues quería hacer, ¿no? Ok. No sé si fue para zafarse, pero por lo menos ya hay una confesión donde podemos ver que algo de empatía hay, ¿no? Sí. Bueno, admitió abiertamente que había usado la furgoneta como una herramienta y explicó detalladamente la jerga incel a la policía. Habló de su frustración sensual y de cómo estos hechos eran un castigo necesario. Es que la palabra con M, que es masa... Sí. No se puede decir, no, Okay. Ya la dijimos mucho, va a haber que censurar eso, pero ajá. Pero el interrogatorio también reveló un factor crucial, el deseo de notoriedad. Sí. Minasian confesó que su ataque... Fíjate que eso es algo que también sucede con los psicópatas. Normalmente ni siquiera se sienten mal por las víctimas. Sí. Sino les importa, ya me están prestando atención, ya estoy en noticias. Quieren atención. Wow. Sí. Sí, escúchenme ahora ustedes. Y son arrogantes. Sí. Entonces, Minasian confesó que su ataque buscaba inspirar a futuras masas. Quería que su nombre estuviera a la altura del de Elliot Rodger. Okay. Sabía exactamente lo que estaba haciendo. Calculó el alquiler de la furgoneta y eligió la calle Yonge, no sé cómo se diga. Específicamente por la densidad de peatones para maximizar el daño. Okay. Quería asegurar su lugar en el panteón de los héroes de internet. Okay. Transformando su insignificancia percibida en una infamia mundial. El juicio, aquí el juicio de Alec Minasian, que culminó a principios del 2021, sentó un precedente legal y social sumamente importante. La defensa no negó que él hubiera conducido la furgoneta. En su lugar, argumentaron que no era penalmente responsable debido a su autismo. Sus abogados intentaron convencer al tribunal de que su trastorno del espectro autista le impedía comprender moralmente que sus acciones estaban mal. Aquí es imperativo detenernos para corregir un peligroso malentendido. El autismo no causa violencia y las personas en el espectro autista son abrumadoramente más propensas a ser víctimas que perpetradores. Sí, estoy de acuerdo. Entonces, la jueza Anne Molloy, encargada del caso, fue contundente en su rechazo a esta defensa. En un fallo histórico y meticulosamente argumentado, Molloy dejó en claro que la incapacidad de Minasian para sentir empatía no era un defecto neurológico que anulara su responsabilidad, sino una elección moral profunda. Señaló que Minasian sabía que desvivir era legal y moralmente incorrecto. Pero simplemente decidió que su deseo de infamia y su resentimiento eran más importantes que las vidas humanas. La jueza se negó a darle a Minasian la notoriedad que él tanto ansiaba, refiriéndose a él en partes de su fallo simplemente como John Doe, que es como el
el símil a decir aquí en México, Juan Pérez. Sí. Ajá, Sí, es el nombre que se pone a los que no tienen. Sí, o decir como fulano de tal. Fulano de tal. Ajá. Determinó que el ataque no fue producto del autismo, sino del narcisismo agudo, la misoginia extrema y una sed de notoriedad. Uh-huh. Fue condenado por 10 cargos de desvivisión en primer grado. Uh-huh. La 11ª víctima, perdió la vida después de que se inició el proceso del juicio y todo. Ok. Sí. Y 16 cargos de intento por las personas que estaban ahí. Recibió la condena de cadena perpetua sin responsabilidad de libertad condicional durante 25 años. Y bueno, pues el ataque de la furgoneta de Toronto nos obliga a confrontar una realidad profundamente incómoda. Alec Minassian no compró ninguna herramienta de fuego en el mercado negro, ni fue entrenado en un campo paramilitar. Su radicalización y su herramienta estaban disponibles en cualquier vecindario, un foro de internet y una empresa de alquiler de vehículos. Este caso demostró al mundo que la misoginia, cuando se sistematiza, se valida en grupo y se alimenta de la desesperación, se convierte en una forma letal de extremismo violento. Las autoridades canadienses y globales comenzaron a tratar a la ideología incel no solo como un problema sociológico o de acoso cibernético, sino como una verdadera amenaza de terrorismo doméstico. Y pues las víctimas de Alec Minassian no fueron daños colaterales en un accidente de tráfico, sino que pues todo está planeado. Premeditado, sí. Sí, entonces pues el caso nos recuerda la urgencia de observar de cerca los espacios digitales donde el odio se enmascara de victimismo y la necesidad de intervenir antes de que el resentimiento de una pantalla se traslade al asfalto de nuestras ciudades. Ok. Nuevamente, o sea, es esta información. Es que el problema de internet es que, por ejemplo, en YouTube te censuran y lo que quieras. Pero, ¿sabes qué? Existen canales como el de el Temach, sí. en su tiempo el de Andrew Tate. Sí. Y está otro que era como gurú o coach de vida del Chicharito. Del Chicharito Hernández, el futbolista o exfutbolista. Y ahí están. O sea, ese contenido se puede ver. Sí. Y nadie los baja. Sí, no, nadie los baja. No vemos a nadie cerrando esos foros donde se promueven este tipo de ideas. O sea, también son varios problemas. Ya pasamos por el problema de la educación, ¿no? Que pues, hay materias que pues no sirven. O sea, o que no se les puede sacar demasiado provecho. Sí. Y se pueden aprovechar en otras cosas, en temas sociales como estos, ¿no? Sí. Y bueno, o sea, en ese caso, es que ahí ya te estás metiendo, por ejemplo, con la libre expresión. Oh, pues sí. O sea, ahí sí es como de, ok, sí debe haber libre expresión completa, sí, porque es mejor la libre expresión en exceso que no tenerla, sí. Okay. Y ahí es una raya muy curiosa. Aquí lo que se debe, siento yo, que enmarcar es educación digital. O sea, sí, ¿no? Educación digital, educación social. O sea, genuinamente no hay ninguna materia que te explique como educación tal cual social, de cómo tú asociarte y cómo tú vivir en un entorno correctamente. Siento que eso sería muy útil sobre todo para los jóvenes que tal vez no son muy sociables, porque también estamos... O sea, este tipo de temas muchas veces como que aíslan a los introvertidos o así. Es como, no, a ver, no se trata de que a huevo tengas que ser social, no. O sea, si no te gusta tampoco, si eres introvertido y te cuesta trabajo, no significa que estés mal tampoco. O sea, no significa que seas, por eso soy radical. No, o sea, no va por ahí. Pero sí siento que sí debe haber una clase de educación social, Simón, que siento que antes era muy natural. Por ejemplo, antes, cuando no estaba la palabra bullying,
era como todo muy natural. O sea, yo incluso me acuerdo cuando yo era joven y que yo estaba en la preparatoria, que a mí mi abuelito me decía, como de, a ver, si alguien te hace algo, o sea, tú defiéndete, pero tú no vas a atacar a nadie. O sea, y me acuerdo perfecto que era ese. Y todavía no existía todavía la palabra de ser bulleado o bullying, al menos a mí no me tocó. Pero sí era como de, a ver, defiéndete, date a respetar, pero pues, como decía Benito Juárez, o sea, el respeto al derecho ajeno es la paz. Entonces tú no te metas con los demás, pero tampoco dejes que se metan contigo. Entonces hay como un límite en donde tú vas viendo, ok, me llevo con este tipo que se lleva pesado, tal vez este no se lleva tan pesado, o sea, y empieza a respetar a todos, pero es algo que tú tienes que desarrollar naturalmente. Sí. Pero bueno, yo no hablaba de que cerraran los foros y tal. Me habló de la hipocresía. Sí, claro. Que, por ejemplo, en plataformas no puedes decir, o sea, tenemos que cambiar ciertas palabras. Sí. Como decir... Que luego es bien feo. Que es desvivisión. Sí, o líquido hemático rojo. O sea, sí. ¿Sabes? O sea, ¿por qué sí? O sea, eso se me hace bastante hipócrita. ¿Por qué sí tenemos que censurar? ¿Por qué tenemos que censurar eso? Y estamos hablando para concientizar y pues ser un poco más críticos. Pero sí puedes tener un canal donde dices que las mujeres son no sé qué y no sé cuánto y que las trates así, que las trates así. ¿Sabes? O sea, eso se me hace muy hipócrita. Sí, o sea, y lo que está diciendo es que eso debería ser más censurable que una palabra que está dentro de un contexto en específico. Y sí voy de acuerdo, tiene toda la razón. Es muchísimo más censurable un discurso de odio que aunque no te uso palabras como desvivisión o la otra palabra y líquido hemático, que aunque no te use palabras fuertes, ese discurso de odio es muchísimo más censurable que el usar la palabra desvivisión en un contexto normal. Ajá, y a ver, ¿no? Yo no estoy diciendo que los censuren, pero ¿por qué están monetizando? Sí, ¿no? Porque están obteniendo dinero de pues de eso. Sí. ¿No te parece como algo hipócrita? Incluso por ejemplo, de las páginas que, en este caso, pues, YouTube, que... Me parece que es hipócrita, ¿no? O sea, nos está señalando cómo funciona el sistema. O sea, porque al sistema le importa el dinero y no le importa a quién radicalices. O sea, le importa que este tipo de personas están radicalizando tal vez un sector solitario de hombres o mujeres en algún caso. Y que al hacerlo le están haciendo ganar mucho dinero a YouTube, a muchas grandes plataformas, precisamente porque no usan este tipo de palabras. Entonces, lo considero que no se debe censurar, pero considero también que sí hay que hablar del tema, porque tampoco puedo decir la palabra justo o injusto, porque pues tampoco me quiero meter en ese punto, pero sí siento que es un tema del cual se tiene que hablar y se tiene que hablar con todas estas grandes empresas. Simón, pero bueno. No, pero aparte todavía les dan foro. Sí, claro. O sea, por ejemplo, el Temach tiene presentaciones en el auditorio, en el teatros y no sé qué fregados para hablar de esas babosadas que hablan. Sí. ¿Sabes? No, y no estoy diciendo que la discusión esté mal tampoco. O sea, sí hay que discutir todos los temas que sean, aunque sean radicales. Sí, hay que discutirlos. Simplemente que siento que lo que está haciendo, por ejemplo, el Temach no es como una discusión abierta, sino es más bien como una radicalización. ¿Sí? Entonces ahí ya es cuando no funciona. Incluso, y ya tiene tintes sectarios. Pero, pues ahorita, fíjate, ya van dos cosas, ¿no? O sea, la sociedad. Los problemas de regulaciones en internet. Y aparte, el problema de educación, que no se está concientizando tampoco escuelas. Ahorita, si quieres, después de que... ¿Les voy a traer uno? De que cuentes la historia, hablamos acerca de, pues también el problema está en casa. Que es una suma de todo. Ah, claro. Es una suma de todo. Es una suma de todo. Sí. O sea, mira, ahí les va. Este es el fondo del iceberg. Ya llegamos a lo que nadie ve en el iceberg y que está muy cañón.
El 23 de mayo del 2014, las calles arboladas y bulliciosas de la Isla Vista, una comunidad universitaria adyacente a la Universidad de California de Santa Bárbara, se convirtieron en el escenario de una tragedia que redefiniría nuestra comprensión del extremismo moderno. Aquella noche, un joven de 22 años llevó a cabo lo que él mismo había bautizado en sus escritos como el Día de la Retribución. El resultado fue devastador. 6 jóvenes desvividos, 14 personas heridas y un desvivimiento del perpetrador, o sea, el mismo victimario. Uh-huh. El nombre de este atacante era el famosísimo ya Elliot Rodger, que es lo que acabamos mencionando, ¿no? Todas estas veces. Todos están conectados. Todos están conectados. Este caso tenía una anatomía particular. No fue motivado por fanatismo religioso, ni por una ni por una disputa territorial, ni por el crimen organizado. Fue el estallido de un atacante por una misoginia profunda, de un narcisismo herido y de un sentido de derecho absoluto sobre los cuerpos y la atención de las mujeres. Elliot Rodger no solo cometió una desvivisión masiva, sin saberlo, redactó el texto fundacional para la versión más letal de la subcultura incel. O sea, básicamente Rodger fue el que radicalizó a los incels, porque como dices, no empezó como un discurso de odio, más bien, sino él radicalizó o transgiversó este mismo discurso. Sí. Para entender la mente detrás de este ataque, es necesario mirar su entorno. Elliot creció en un mundo de privilegios. Era hijo de un exitoso cineasta británico que había trabajado en Hollywood, lo que le garantizó una vida de confort material. Creció en zonas exclusivas, asistió a buenas escuelas y no sufría las carencias económicas que a menudo se asocian con el crimen. Sin embargo, su mundo interior era un abismo de aislamiento y resentimiento. Desde una edad temprana, Elliot mostró dificultades para conectar socialmente con las personas, pero a diferencia de muchas personas que sufren de ansiedad social o de alguna clase de neurodivergencia, como puede ser el autismo, y buscan formas de adaptarse o encontrar comunidades comprensivas, él desarrolló un complejo de superioridad extremo. Se veía a sí mismo, en sus propias palabras, como un caballero supremo. Creía que su ascendencia, su ropa de diseñador y sus modales refinados lo hacían inherentemente superior a los demás hombres. Esta desconexión entre cómo se veía a sí mismo y cómo el mundo lo trataba creó una fractura irreparable en su psique. Y al llegar a la adolescencia y a la adultez temprana, la falta de éxito romántico y sensual se convirtió en una obsesión absoluta. No buscaba intimidad emocional ni una pareja con la cual compartir su vida. Buscaba la validación que creía merecer en su mente. Las mujeres no eran, en su mente, seres humanos con agencia, deseos o capacidad de elección, sino premios que la sociedad le estaba negando injustamente. Este resentimiento no se quedó en un diario cerrado bajo llave. Elliot encontró un eco en los rencores más oscuros de Internet. Frecuentaba foros como Pua Hate, sitios que originalmente nacieron para criticar a los artistas de ligue o pick-up artist, pero que rápidamente mutaron en espacios donde hombres frustrados se reunían para vomitar odio contra las mujeres y contra los hombres que sí tenían éxito sensual en estos foros. La frustración de Elliot fue validada. Se convenció de que no había nada malo en él, sino que el sistema estaba podrido, que las mujeres, a quienes consideraba biológicamente irracionales, ve nomás hasta dónde llegaba ese cabrón, preferían a hombres brutales y sin modales antes que a él. El caballero perfecto, o su racismo, también jugó un papel crucial en esta narrativa. Era también un
O sea, métele más defectos al cabrón. Fíjate, era clasista. Era clasista, era elitista, era narcisista, era todo, muchos cistas. Muchos cistas. Y bueno, todo esto que acabamos de mencionar era crucial en esta narrativa. Sentía una ira particular al ver hombres de otras razas con mujeres blancas o rubias, a las que él consideraba el trofeo máximo. Antes de llevar a cabo el ataque, Elliot dejó un rastro digital innegable que serviría como su macabro legado. Subió una serie de videos a YouTube grabados desde su coche de lujo, iluminados por la luz del atardecer californiano. En ellos miraba a la cámara con una mezcla de lástima por sí mismo y un desprecio escalofriante, prometiendo castigar a la humanidad por haberlo ignorado. Pero el documento más perturbador fue el manifiesto de 137 páginas titulado Mi retorcido mundo, My Twisted World. Este documento es un descenso exhaustivo a la locura narcisista. En él documenta cada desaire percibido desde su infancia, cada vez que una chica no le devolvió la sonrisa, cada vez que no fue invitado a una fiesta. Detalla sus planes no solo para Isla Vista, sino fantasías. Creo que definitivamente no puedo decir esto. Fantasías ¿sensuales? No. Cuando desvives a toda una raza por su raza. Ese tipo de cosas. No sé cómo podría decirlo, como a lo que quería hacer el Chaplin malvado. Lo que quería hacer el Chaplin malvado, exactamente. En las que proponía encerrar a las mujeres en... Santa madre. Míralo. Dios, güey. En campos de concentración es que me emputó esto, pero para usarlas únicamente para la reproducción, mientras él y otros hombres dignos gobernarían el mundo. Hijo de... ¿Quién pensaba así? Y lo vimos en unos... Chaplin malvado, güey. Y en unos episodios anteriores, Epstein. Ah, claro, sí, Epstein, definitivamente. El manifiesto es pesado, repetitivo y profundamente patético, pero destila una ideología clara que hoy conocemos como la píldora negra o Black Pill. Argumenta que el destino de un hombre está dictado por su genética y su apariencia física, y que si no encajas en el molde del hombre alfa, la sociedad te desechará. La ironía trágica y a menudo olvidada del ataque en Isla Vista es quiénes fueron sus víctimas reales. Aunque su manifiesto era una declaración de guerra contra las mujeres, las primeras 3 personas a las que él desvivió fueron sus propios compañeros de cuarto: George Chen Yuan-hong, Wei Han Wang. Él los atravesó brutalmente en su propio apartamento antes de salir a la calle. Posteriormente condujo hasta una casa de la hermandad Alpha Phi, el epicentro de su ira, donde planeaba desvivir a las mujeres que vivían allí. Al no poder entrar, accionó la herramienta de fuego, desviviendo a Catherine Cooper, Veronica Weiss, y finalmente disparó contra la ventana de una tienda de conveniencia, como un Oxxo. Sí, como una tiendita. Como un Oxxito. Desviviendo a Christopher Michaels Martínez. De sus 6 víctimas mortales, 4 fueron hombres. Esto subraya que el ataque incel, por llamarlo de alguna manera, aunque motivado por la misoginia, es un odio errático y destructivo que no discrimina. Cuando estalla, odian a las mujeres por rechazarlos, pero odian por igual a los hombres que representan aquello que ellos no pueden ser. El impacto del ataque de Elliot Rodger no terminó cuando se quitó la vida, cercado por la policía. De hecho, para una subcultura digital emergente, ese fue el momento de su canonización. Sí, ahí fue ya cuando lo canonizaron como el santo de estos güeyes. En los foros incel
que prosperaron en los años posteriores al 2014, Elliot Rodger dejó de ser un desvividor perturbado para convertirse en Sam Elliot. Su rostro fue editado en imágenes religiosas. Sus frases como Caballero Supremo se convirtieron en jerga cotidiana. Actos de desvivisión masiva empezaron a ser descritos en estos foros como hacer un ER o ER, going R. Este culto a la personalidad es lo que hace que el fenómeno incel moderno sea tan peligroso antes de Elliot. El resentimiento masculino en línea era disperso. En ese momento, él le dio una narrativa, o sea, un manifiesto, y trágicamente un ejemplo a seguir a todos este tipo de personas. Atacantes posteriores han citado explícitamente a Rodger como su inspiración. Alec Minassian, quien desvivió a 10 personas, las desvivió con una furgoneta en Toronto en 2018. Publicó en Facebook minutos antes de su ataque: la rebelión incel ya ha comenzado, que es lo que tú estabas diciendo. Y saluden al Caballero Supremo, Elliot Rodger. Esta cadena de imitación demuestra que no estamos lidiando simplemente con individuos aislados y deprimidos, sino con una ideología de fuente abierta ya completamente. Sí. Las tácticas y la motivación se comparten, se celebran y se perfeccionan en foros anónimos. Analizar a Elliot Rodger nos obliga a mirar fallas sistemáticas que preferiríamos ignorar. Él estuvo en terapia durante gran parte de su vida. Su familia estaba preocupada. Semanas antes del ataque, la policía visitó su departamento tras una llamada de alerta de su madre, quien había visto sus videos perturbadores. Los oficiales hablaron con él. Lo encontraron educado y cortés, y se fueron sin revisar su habitación, donde ya guardaba las herramientas y la munición que usaría. El caso nos muestra cómo el privilegio, la raza y la clase social pueden actuar como un escudo ciego. Un joven blanco elocuente y bien vestido que vive en un barrio próspero no encajaba en el perfil tradicional de una amenaza inminente para las autoridades. A pesar de las señales de alerta roja y parpadeantes, además nos expone el concepto de masculinidad tóxica agraviada. Elliot sentía que la sociedad le había prometido algo: estatus, poder y acceso sensual. Al no obtenerlo, no sintió tristeza, sino que le estaban robando algo que él ya merecía como por derecho. Sí. Este sentido de derecho es el motor de la radicalización incel. No buscan igualdad, buscan jerarquía, con ellos en la cima. El manifiesto y los videos de Elliot siguen circulando. Se han convertido en material de estudio para sociólogos, psicólogos y expertos en este tema de terror doméstico. Pero, lamentablemente, también siguen siendo un faro para jóvenes que se sienten perdidos, invisibles y enojados. O sea, como tú estabas diciendo, no me acuerdo en cuál podcast, que se agarran al vulnerable, ¿no? El 23 de mayo del 2014 no fue solo el día de una tragedia sin sentido, fue la fecha de nacimiento de una amenaza ideológica que se nutre del rechazo y se arma con la conexión a Internet. La historia de Elliot Rodger es el retrato de cómo el narcisismo extremo, cuando se cultiva en el aislamiento, se valida en las cámaras de eco de la red. Termina inevitablemente derramando líquido hemático rojo en el mundo real. Y hasta que no desmantelemos las narrativas que dicen a los jóvenes que su valor humano está atado a su dominación sobre los demás, el fantasma del Caballero Supremo seguirá acechando en las sombras de la cultura digital. Fíjate que ahí ocurre similar con lo que sucedió con este Lex Ashton, porque las mamás de cada uno de ellos se dio cuenta de lo que estaba publicando cada uno de ellos. Llaman a la policía, le dicen: oye, es que mi hijo está intentando hacer esto. Nah, se ve como que es chido.
Pero eso hace, incluso en los capítulos que hemos hecho de desvividores seriales, Ajá. se ve ese mismo patrón, ¿no? O sea, se ve el patrón de... Pero espérame. Entonces, pues Lex, la mamá de este Lex llama a la policía y le dice, oye, es que mi hijo lleva una herramienta punzocortante y va hacia la escuela, ojo... por Sí, o sea, favor. ya les avisó desde... Les dijo días antes, oye, es que mi hijo está planeando esto, y les dijo cuando su hijo salió a realizar ese plan. Ajá, exactamente, ese es mi punto. O sea, que ya es un patrón que se ve en los desvividores seriales, que de alguna manera sí hay pauta, y a pesar de la pauta, los mismos policías es como de, ay, no pasa nada. Y es como, bueno. Sí. O sea, literal los mismos policías. ¿Y qué estamos diciendo incluso en el otro podcast de desvividores seriales? Que es como que hasta nos da risa, que es como de... ¿Por qué le siguen dando herramientas punzocortantes a esta persona sabiendo que... ¿Quién era el Kemper, no? Kemper. O sea, ¿por también. qué le siguen dando...? A nadie le parece una mala idea. Ya había estado... ¿Estoy loco yo? ¿Qué pedo? Claro. Entonces, pues fíjate, ahí en esos dos ejemplos, pues sí hubo una advertencia por parte de los papás. Y Sí, es claro. el tema que íbamos a tocar después de esto, ¿no? Porque también siento que aparte de la escuela, que la escuela tenga una materia que pues, sí sirva, no optativas. Ajá. Te digo porque yo tuve optativa y era... Sí. Sí. Pero era como agarrar una revista de esas que venden en el puesto de periódicos y resolver acertijos. O sea, Sí. ¿sabes? No tenía mucho sentido. Ajá. Luego, tenemos el caso de pues las regulaciones en redes sociales. Y aparte, pues, ¿qué sucede en casa, no? Exactamente. Yo siento que aquí está pasando también mucho un caso. Dime si me equivoco, pero como de una distorsión de la realidad completa que ellos tienen. Sí. O sea, de que en algún punto su realidad se distorsiona ya tanto que ellos genuinamente creen que esto que están haciendo, y por eso no sienten remordimiento, o sea, que esto que están haciendo es hasta un bien para el mundo, ¿no? Sí. Porque ya no están pensando en las demás personas, o sea, ya su realidad está tan distorsionada que no lo ven. Ahora, ¿a qué voy? A que la realidad sí es muy maleable, pero porque cada quien la ve desde su propia perspectiva. Entonces sí es maleable. Pero, ¿hacia dónde la estamos moldeando? O sea, ¿a qué estamos dejando que se moldee? O sea, como tú dices con la educación digital. O sea, no la estamos moldeando hacia un punto de cuál es el bien para la sociedad, sino la estamos moldeando hacia un punto de quién gana más dinero, de quién tiene más poder. O sea, quién tiene más likes. De quién tiene más likes, de quién tiene más todo. Y si la seguimos moldeando así, todo este tipo de radicalización va a seguir pasando. Horrible. Precisamente porque nos estamos enfocando en lo que es incorrecto, no nos estamos enfocando en moldear una realidad o una perspectiva común de apoyo, de bienestar social. Estamos todo enfocándolo a quién tiene más éxito. Como individuos. Como individuos, en quién tiene más poder. Entonces, estos mismos individuos radicalizan a otros individuos. A lo que te refieres es que, por ejemplo, tenemos el caso de Chester Bennington. Tenemos el caso de personas que tienen éxito y que parece que tienen todo. Y que parece que tienen todo. Y que aún así no llegan a tener felicidad. Exactamente. Pero viene de otros problemas, él tiene otros problemas, psicológicos. Claro, sí. Entonces, pues también viene de ahí. Es una suma de todos. El bullying en la escuela, el rechazo de sus compañeros que pues, no tienen amigos, no los pela nadie. En la casa, pues también la pasan mal o sufrieron algún tipo de de la que gustes, física, sensual, mental, la que sea. Y aparte súmale que tienen acceso a redes y aparte súmale que pues en las escuelas te están metiendo materias que pues, no sirven para nada. Bueno,
Sí, bueno, o sea, y aparte no hay regulaciones en redes. Sí, claro. Y pues, o sea, casa, escuela, sociedad, internet, bla. O sea, Ajá, ese es mi punto exactamente. O sea que para mí, o sea, yo, sin ser psicólogo y sin analizar absolutamente nada de una manera profesional, simplemente desde mi opinión muy humilde, es que muchas de estas personas, como tienen la realidad tan alterada, idealizan incorrectamente, sea para bien o para mal. O sea hacia arriba o sea hacia abajo. sí, O sea, hacia cualquier lugar. algunos lo toman como, me quiero superar, quiero ser como, cantar como Chester Bennington y hacer Ajá. una banda. Sí. Entonces llegan y hacen su banda, su inspiración y tal. Y a lo que me refiero es que idealizan, como te digo, al guapo o idealizan, te digo, al popular. Idealizan también a lo que le llaman las Stacys. Y al tú idealizar a todo ese tipo de sectores de la sociedad, lo que estás haciendo es deshumanizarlas. ¿Por qué? Porque entonces ya no son una persona que tiene sentimientos, que tiene emociones, que oye, Que se ve guapo, la pasa que se mal. ve Está bien guapa. que se vea guapa, pero no significa que no la pase, que la pase bien todo el día. Puede ser 10 veces más miserable que tú si quieres. O sea, digo, Y es que también pasa en redes que pues todos publican su vida perfecta, exactamente. pero pues la gente no se da cuenta, nuevamente, lo que decíamos en otro episodio. Sí. Pero el punto es que la gente publica, sí, me fui de viaje aquí y allá, pero ¿sabes qué? Esa gente que publica que se fue de aquí a allá, no sabes qué es lo que está pagando. O sea, Exactamente. me refiero a que Tienes toda la razón. tal vez ya se endeudó con 100,000, 200,000 pesos para ese viaje. Y el próximo año o 2 años va a estar pagando una deuda que le va a pesar. Exactamente. Y eso no te lo publican. No. No te publican. Miren, gente, ya Ya me endeudé con... ya me endeudé con este viaje y el Exactamente. próximo año en 2 años no voy a salir y voy a tener que comer muy poco y aparte pues no voy a comprarme ni ropa. Exactamente. O sea, eso no te lo Eso no te suben. lo dicen. Entonces, pues sí, todo es un conjunto de problemas. Es un ¿no? conjunto de problemas completamente. Y quería aclarar una cosa, porque aquí mencionan el hombre alfa. Ahora, de esto sí yo me he investigado. O sea, eso del hombre alfa, realmente dentro de los seres humanos, dentro de los lobos, dentro de los... De otras razas, Animales, de otros especies. mamíferos, incluso reptiles, o sea, que están en manada, funciona. ¿Por qué? Porque son redes muy pequeñas. Okay. Y no son redes de una... que tengan un propósito diverso. A eso me refiero. Vamos a cazar y punto. ¿Te refieres a que, por ejemplo, los lobos que viven, no sé, en los bosques de Canadá, ponle? Sí. No tienen conciencia de los lobos que viven en, por ejemplo, yo que sé, en Rusia, no sé, por poner algún país. Más o menos, pero no tanto. O sea, a lo que me refiero es que su propósito es muy claro. Es cazar y sobrevivir y ya. O sea, es muy claro, no es diverso. No es como que un lobo diga, pues yo quiero ser cineasta. O sea, no. Yo casé más, Exactamente, yo casé más. No, todo es un animales. conjunto. Y ahí el alfa, de hecho, normalmente no es el que está hasta adelante, sino es el que está hasta atrás cuidando a todos los demás. O sea, el alfa realmente es el que se autosacrifica de alguna manera para proteger a la manada, el que mejor protege, no el que mejor ataca. Esa es una cosa que quiero aclarar. Y otra cosa es que entre los seres humanos el alfa no funciona así, porque el alfa depende del medio. O sea, si él y yo nos vamos a una excursión de motocicletas, él si no sabe andar en motocicletas y todos nuestros amigos no saben andar en moto, bueno, ahí el alfa soy yo. ¿Por qué? Porque yo sé andar, yo ya he estado en motocicleta, entonces ahí es como, pues ahí lo que Pablo diga. ¿Por qué? Porque pues yo sé cómo hacerle. Sí, tenemos que hacer, no sé, una empresa, algo nuevo, algo que yo no he hecho. Eric es el alfa. ¿Por qué? Porque yo no sé qué estoy haciendo. Él sabe qué está haciendo. Entonces el alfa depende de tu ambiente. Entre los seres humanos, ese argumento de él es el alfa porque es el más guapo, o el más alto, o el más mamado, es completamente falso e incorrecto. Falso. Y de hecho... Sí. Y dañino para la psique de los hombres. Entonces... Y de hecho la psicología en recientes años ha dicho, hombres alfas, mujeres no sé qué... No existe. No existe eso. Eso es una tontería. Es una babosada que se inventaron. Desde ahorita les dejamos en claro. Todos estos grupos. Exactamente. Pero sí.
O sea, más bien lo que sí existe es, me está yendo mal no sé, no tengo trabajo, bueno, pues busca un propósito, busca Sí, sí, algún sí. trabajo que te guste, algo en lo que seas bueno. Exacto. No sé qué estudiar, bueno, pues checa analiza en qué eres bueno. Sí, sí, Me sí. siento mal, me siento triste, bueno, pues entonces busca tomar, Siéntete feliz. No, no es no, cierto. busca tomar una terapia, algo, ¿no? Claro, claro. O sea, al final de cuentas, creo que sí es importante dejar muy, muy en claro que es muy importante buscar sí ayuda psicológica, o sea, Ujú. ayuda profesional, no ChatGPT Sí, no. ni foros. Y hay psicólogos que cobran muy barato y Sí, pues pueden ujú, negociarlo. Entonces, exacto. sí, es un problema muy, muy profundo y Exacto. yo creo que tomaría como 20 podcasts analizar punto por Ujú. punto, o sea, de Sí, sí, sociedad y sí. bla, bla, bla. Ajá. Ujú, Entonces, pues no sé si quieras como ujú. aportar algo más. Yo creo que hasta aquí la podemos dejar. Creo que ya fue un capítulo algo largo, pero está bien. Larguillo. Espero que lo hayan disfrutado. Espero que les haya gustado todo. Y por favor, suscríbanse, comenten, compartan. ¿Y alguna otra cosa? Y den likes, Y den denle likes, like, exactamente. Gracias, por productora. favor. ¿Y tú otra cosa quieres agregar? No, muchas gracias por llegar hasta acá y Ujú. pues hasta nos vemos en el siguiente episodio. Nos vemos en el siguiente episodio y nos vidrios.